Colombia avanza en el catastro de los daños del terremoto del lunes. La información es clave para poder llegar a todos los afectados. La muy difícil situación geográfica del Chocó, el epicentro de la tragedia, no ha permitido un censo completo de los afectados. Allí los rescatistas lograron recuperar a todos los desaparecidos, terminando las labores de búsqueda. La situación, sin embargo, en otras ciudades como Cali y Pereira sigue siendo la carrera por la vida. Soy Jenny Pérez de Merlín. Destacamos. Voluntarios sonidistas colombianos se suman a los socorristas en terreno para ayudar a detectar cualquier señal de vida entre los escombros. Son cientos de puntos de búsqueda de sobrevivientes en las zonas afectadas. Tenemos la historia de nuestro corresponsal desde la devastada Cali. Panamá alberga la apuesta regional contra el crimen organizado, impulsado por los Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lidera la Coalición de las Américas, que busca reforzar la cooperación de 19 países contra el narcotráfico. A la cita no asisten México ni Brasil. Y el gobierno y oposición de Venezuela acuerdan avanzar en una reforma judicial y recuperar el oro del Banco de Inglaterra para financiar la reconstrucción tras los terremotos de junio. Tenemos la historia. A más de 72 horas del terremoto, la búsqueda de sobrevivientes entra en una fase cada vez más crítica. El último balance del gobierno cifra en más de 270 los muertos y más de 3.800 los heridos. Son cientos de personas que aún continúan desaparecidas en medio de las críticas de la oposición. El gobierno asegura estar haciendo todo lo necesario para encontrarlos. Ayer anunciaban estar movilizando las ayudas de El Salvador, de Ecuador, Israel y de los Estados Unidos. Son cientos de puntos de rescate desplegados en la costa occidental y cafetera de Colombia, donde los equipos de rescate colombianos e internacionales, apoyados por voluntarios, siguen la delicada crítica tarea del rescate de sobrevivientes entre los escombros. En medio de los escombros todos guardan silencio. Cualquier ruido puede ser una señal de vida. Han pasado más de 72 horas desde el terremoto que sacudió Colombia. En las zonas más afectadas, los equipos de rescate siguen buscando a cientos de desaparecidos. Con cada hora que pasa, disminuyen las posibilidades de encontrarlos con vida. Sí, es algo inexplicable. Es muy duro ver eso. El no saber, el sentirse impotente. Una tía y una prima de Marta siguen desaparecidas. Como ella, cientos de familias esperan noticias. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496. Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos. Para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia. Las primeras 72 horas son cruciales. Después, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente, pero la búsqueda continúa. Vamos a trabajar juntos, ¿sí? Vamos a trabajar juntos y vamos a tratar de sacar a nuestros hermanos que se encuentran en los diferentes puntos enterrados y vamos a hacerlo con orden. Los equipos avanzan entre estructuras inestables, retirando los escombros poco a poco. Perros de búsqueda y maquinaria pesada apoyan las operaciones. Muchas familias han perdido sus hogares o no pueden regresar a ellos por los daños. Algunas llevan varias noches fuera de sus viviendas. Garantizar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de los damnificados se ha convertido ahora en otro de los grandes desafíos de la emergencia. Mientras continúa la búsqueda, el gobierno comienza a afrontar otra dimensión de la catástrofe, atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas. Los daños alcanzan viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua. También la población se ha movilizado. Voluntarios y vecinos llevan alimentos y suministros a los centros de acopio y a las zonas afectadas y colaboran con los equipos de emergencia. Pero para quienes todavía tienen a alguien desaparecido, la prioridad sigue siendo otra. Lo último que perdí. Tenemos fe en Dios y pues por encima de él no hay nada. Y mientras quede esa esperanza, la búsqueda continúa. Y son muchos los puntos golpeados por el terremoto y posteriores réplicas. Otro de ellos es Buenaventura, la ciudad portuaria más importante de Colombia sobre el Pacífico.
Más temprano, la periodista de Caracol Radio, Erika Rebolledo, nos contaba sobre las dificultades para la llegada y el reparto de las ayudas. Escuchemos lo que nos dijo. Durante nuestro recorrido nos encontramos con 2 derrumbes, pero la situación en las vías ha sido atendida por las autoridades y ha mejorado muchísimo. Hay movilidad, eso sí, un poco lenta en algunos puntos, pero se puede transitar. Nosotros logramos justamente llegar a Buenaventura en aproximadamente 3 horas. Lo que más preocupaba a los viajeros eran los túneles que también resultaron afectados por el terremoto, pero estas ya fueron superadas. Esto ha permitido que las ayudas puedan seguir llegando hasta este territorio. Sin embargo, se necesita más apoyo, especialmente en donaciones para las familias afectadas, porque son miles de personas con daños en sus viviendas que aún requieren ayudas para superar esta emergencia. Y solo en Cali aún quedan 188 desaparecidos y los voluntarios siguen tratando de rescatar personas con vida entre los escombros. Entre los voluntarios destaca el trabajo de sonidistas profesionales, aquellos que trabajan en conciertos musicales y producciones audiovisuales. Bueno, estos han puesto sus micrófonos y sus drones al servicio de los rescatistas profesionales. Es un trabajo mancomunado que ha salvado vidas. El informe desde el lugar del corresponsal de DW, Felipe Abondano. Natalie sale en busca de ruidos. Hasta el más mínimo sonido puede ser capturado por sus micrófonos, usados normalmente para producciones sonoras o audiovisuales. Les agradecemos su quietud y su silencio. La única forma de escuchar vida es con silencio absoluto. Y son sonidos muy sutiles, por eso es que necesitamos tanto silencio, porque el sonido puede ser solamente una persona rasgando un cemento, por ejemplo, haciendo esto, que es un sonido muy sutil si estás debajo de varias placas de cemento, de varios los elementos de la casa, ¿no? Los micrófonos son muy sensibles. Natalie y los otros voluntarios utilizan adaptaciones improvisadas para darles más rango. También usan letreros para garantizar un silencio casi absoluto. Hemos podido hacer esa pedagogía para que la gente nos colabore en momentos que han sido precisos, ¿no? Creo que la más difícil es tener que lidiar sobre todo como con las motos y bueno, como que la gente entienda que silencio es quietud y no solamente callarse, ¿no? La brigada se adentra en la estructura colapsada. Busca desesperadamente algún ruido que indique la presencia de vida. El silencio es interrumpido ocasionalmente por llamados de los rescatistas, pero a veces no hay respuesta. Son momentos difíciles. Uno siempre tiene la esperanza de que vas a escuchar a alguien y que vas a poder ayudar a que alguien salga vivo. De pronto te vas acostumbrando, ¿no? La primiparada es esa. Vos primero estás con mucha fe, creyendo que sí. Después lo haces simplemente pues, sabiendo que es tu oficio en este momento. Es como lo tengo que hacer las veces que nos lo pidan los rescatistas, las veces que nos soliciten lo vamos a hacer, ¿sí? Los brigadistas indican que hay un ruido en alguno de los extremos de las estructuras. Juan José escuchó un ligero respirar. Van a intentar entrar para comprobar si hay vida. Pues ha sido todo un rescate, todos los que se han hecho en diferentes lados, pues muy coordinados por la gente, por la ciudadanía, con poca participación también del Estado, de la alcaldía, del gobierno nacional y demás, y pues con mucha participación de la ciudadanía, lo que es muy valioso, pero al tiempo pues genera una cantidad de desorden muy grande y pues para el sonido eso no conviene mucho. Los hallazgos sonoros son contrastados con equipos de última tecnología. Néstor tiene drones con cámaras térmicas que permiten sobrevuelos y que los topos utilizan para hacer imágenes del interior de las estructuras. Hay unos puntos de calor que se identificaron, posteriormente se hicieron pruebas de sonido en esos puntos. Con el dron con la cámara térmica se ingresó pues, por dentro con los topos, buscando zonas de calor donde se encontraban o se hallaban digamos, paredes con digamos, una mayor temperatura con respecto al ambiente. Las labores de los voluntarios de sonido y de drones renuevan las esperanzas de miles de rescatistas voluntarios que siguen buscando en las estructuras colapsadas. Entre estos días han reportado aproximadamente entre 5 a 7 personas que han podido sacar. Siempre mantenemos la esperanza de que pueda haber una vida todavía que salvar. Los voluntarios han sido pieza fundamental de los rescates que suceden en Cali, una ciudad que lucha contra el tiempo y el ruido.
Los sonidistas de Cali encontraron una pequeña respiración en estas placas. Luego se hicieron unas pruebas utilizando nuevas tecnologías como sensores Wi-Fi y cámaras térmicas. Es por eso que ahora se reinician las labores de rescate, con la esperanza de encontrar una persona viva debajo de los escombros. El autor de ese informe desde la zona de desastre en Cali es el periodista de DW, Felipe Abondano, a quien tenemos en directo desde el lugar. Felipe, ya te veo, saludos. ¿Cómo ha seguido la historia? ¿Han podido los sonidistas y también los voluntarios colombianos allá en Cali rescatar a alguien más con vida? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, los sonidistas insisten. Es un tema también de mucha paciencia y esperanza y también de angustia. Es una mezcla de emociones lo que se vive principalmente en las noches de Cali, que son los momentos donde la ciudad más permanece en silencio. Ellos, pues, como ustedes pudieron ver en el informe, se adentran en pequeños resquicios que quedaron de las estructuras y tratan allí de escuchar. El no escuchar se vuelve un tema de mucha angustia y a veces escuchar pequeños ruidos les permite orientar las labores de búsqueda de no solo pues, los voluntarios, sino ahora de los equipos de rescate que han llegado a los lugares. Ayer, por ejemplo, los Topos de México trajeron un sonar Wi-Fi que logra rebotar con las estructuras y demostró que los hallazgos de la brigada de sonidistas eran probables y encontraron un perro y una persona en el lugar donde ellos apuntaron. Entonces, esta labor voluntaria ha tenido un éxito, digamos, relativamente parcial, pero fundamental para mantener la esperanza de que van a encontrar personas con vida. Esto ha sido, digamos, una muestra de las acciones que suceden en Cali, de cómo desde distintas disciplinas se pueden realizar acciones para garantizar quizá un posible rescate. También tiene para ellos un impacto emocional muy fuerte y tendrá quizá un impacto en su salud. Hemos hablado con algunos de ellos que ya después de 3 días en los escombros pues tienen síntomas de fallas respiratorias a pesar de que utilizan tapabocas y las medidas que pueden pues adoptar por su propia cuenta. Y la llegada de topos mexicanos que tienen una tremenda experiencia en rescate, naturalmente es una muy buena noticia para todos ellos que están sufriendo y esperando. Se acerca el fin de la ventana de supervivencia, lo sabemos, ¿cuál es el plan de las autoridades y qué retos tendrá que también enfrentar Cali? Bueno, es un tema fundamental, es cambiar la forma en que se entiende la ayuda humanitaria. En este momento hay mucha ayuda voluntaria de dar provisiones, alimentos, vestuario, algunos implementos para poder seguir facilitando los rescates, pero también hay que comenzar a hacer un cambio. Hay que comenzar a pensar en dónde van a vivir las personas que tienen pues sus hogares afectados, qué se va a hacer con las estructuras que están evidentemente afectadas y que seguramente vamos a tener que derrumbar. También es un voto de confianza en el gobierno que llega y que tiene que cumplirle a las personas que han sido víctimas de este terremoto, y eso significa también una labor de reconstrucción gigantesca. Si bien en Cali hablamos de 60 estructuras que se derrumbaron, estamos hablando de miles de estructuras que quedaron afectadas y que probablemente va a tocar derrumbar de una manera controlada. Eso también significa un esfuerzo financiero muy importante. El gobierno actual ya ha tomado un crédito para asumir esas tareas y se espera también un ejercicio de reconstrucción importante en las carreteras y en otros municipios que fueron afectados por el terremoto y que pues se encuentran con unas situaciones diferentes, aunque sea. Estamos hablando de Buenaventura y de Quibdó, que son lugares donde la reconstrucción tiene que apuntar primero a hospitales, a carreteras, a sistemas de infraestructura vitales y luego sí dar una solución de vivienda para miles de personas que quedaron afectadas. La voluntad de los colombianos de apoyar, de dar mercados, de enviar ayuda a estos lugares, pues se ha puesto a prueba y tiene que mantenerse por los próximos meses. Entendemos. Felipe Abondano, periodista de OHB en Cali, muchas gracias. Y pongan atención a la siguiente historia porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, lidera en Panamá la cumbre de la Coalición de las Américas contra los cárteles del crimen organizado. Este foro busca reforzar la cooperación de seguridad de la lucha contra el narcotráfico. Hegseth anunciaba además que el nuevo gobierno colombiano autorizó operaciones militares conjuntas con los Estados Unidos en Colombia y se sumará a la coalición contra los cárteles de las Américas. Además, se reforzó la alianza de seguridad con Ecuador, que se ha convertido en los últimos años en un paso crucial para el tráfico de la droga hacia Europa y Norteamérica. Hegseth pidió a los integrantes de la Coalición Latinoamericana Antidrogas que abandonen la Corte Penal Internacional de La Haya.
Además, supervisó maniobras de entrenamiento militar en la selva panameña, desde donde advirtió a los cárteles que serán objetivos militares similares a ISIS o Al-Qaeda si trafican con drogas o si amenazan a su país. Escuchemos. Quien trafique con drogas o amenace a los estadounidenses o sus aliados es para nosotros un objetivo, como ISIS o Al-Qaeda. Dedicamos 25 años a perfeccionar la cadena de eliminación que identifica y ataca redes alrededor del mundo. ¿Qué tal si aplicamos esos conocimientos aquí? A eso me refería cuando dije que íbamos a sembrar la alarma entre los cárteles. Y en otras noticias, un juez de Boston, en Estados Unidos, desestimó este jueves la demanda del gobierno de Donald Trump contra la Universidad de Harvard por antisemitismo, dando un revés a la estrategia de la Casa Blanca para retirar subvenciones a la institución basándose en la supuesta violación de normas contra la discriminación. Según el juez a cargo, la demanda interpuesta el pasado marzo se centraba en incidentes demasiado aislados ocurridos entre los años 2023 y 2024 al calor de las protestas contra la guerra en Gaza tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel y solo en 3 incidentes de marzo del año 2025. Los sucesos fueron, según el magistrado, demasiado aislados como para respaldar las alegaciones del gobierno sobre un incumplimiento de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación en programas que reciben subvenciones federales. Cambiamos de asunto, hablamos de economía y finanzas y mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues nos hacemos aquí eco de una protesta este miércoles en Argentina. Con la camiseta del seleccionado argentino, cientos de profesores, investigadores, científicos y activistas reclamaron en el Obelisco de Buenos Aires contra los recortes de financiamiento en ciencia y tecnología impulsados por el presidente ultraliberal Javier Milei. El gobierno salió a defender este jueves los ajustes que afectan a la universidad pública y al ente de investigación científica del país, el CONICET. Despidos, uno de los presupuestos más bajos y caída de los salarios. Estas son algunas de las razones de la protesta de los científicos y profesores argentinos contra la gestión de Javier Milei. Y eso hace que estemos perdiendo más que nada la generación de jóvenes científicos. Se les bloquea la posibilidad de ser investigadores en Argentina, se les bloquea la posibilidad de poder vivir de ser científicos, los salarios a veces están por abajo de la línea de la pobreza y eso hace que estemos perdiendo recursos humanos enormes. En el caso nuestro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ya hemos perdido casi cercano al 10% del personal docente en nuestra facultad. A pesar de una ley aprobada por el Congreso, Milei todavía mantiene congelado los sueldos de los profesores universitarios. Según el medio de verificación de datos Chequeado, el gobierno recortó un 50% de los fondos para ciencia y tecnología desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Con este tipo de ajustes, el libertario logró reducir la inflación, pero el costo en algunos sectores fue muy alto. Estaba en el CONICET hasta el 31 de julio, que fue la fecha en la cual nos despidieron a todos los postdoctorales que nos presentamos a ingreso a carrera en CONICET. Así que actualmente soy ex becaria, postdoctoral de CONICET, buscando que nos devuelvan el trabajo. La verdad es que la cosa está complicadísima. Se está destruyendo todo el sistema científico y es algo que va a tardar muchísimos años en reconstruirse. A pesar de la protesta, Milei defendió su política. Su gobierno difundió este jueves que en los últimos años subieron los ingresos de becarios. Pero docentes e investigadores denuncian una ola de despidos que tuvo su último capítulo hace apenas 2 semanas. Y vamos ahora con un resumen de otras notas vinculadas a la economía. Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, recogerá este año una cosecha récord de 353 millones de toneladas de granos, un 2% más que en 2025 según las proyecciones del gobierno. De acuerdo con el Instituto Oficial de Estadística, este incremento estará impulsado por la expansión de la superficie cultivada, que crecerá un 1,8% hasta alcanzar los 83 millones de hectáreas. Estados Unidos reanudó este jueves la importación de aguacates de México una semana después de suspenderla por la escalada del crimen organizado en Michoacán, el principal estado productor de este fruto. Washington levantó la restricción tras el refuerzo de la seguridad y el despliegue de unos 1.500 militares. En febrero de 2022, Estados Unidos ya detuvo las exportaciones por amenazas a uno de sus inspectores.
Rumanía desconectó por completo la central eléctrica de Cernavodă, su única planta nuclear, debido a la persistente bajada del nivel de agua del Danubio y el fracaso de varios intentos de elevarlo para poder refrigerar el ciclo térmico. Cernavodă abastecía al 20% de la demanda eléctrica del país balcánico de 19 millones de habitantes. Y seguimos con más noticias, Jenny. Es muy interesante, Rosa, lo que hemos visto en Venezuela, donde concluyó con avances la primera ronda de diálogos entre el gobierno interino y la oposición, que tiene el objetivo de lograr una transición democrática en ese país. Las partes acordaron avanzar hacia una reforma del sistema judicial que incluye la transformación del Tribunal Supremo y la creación de un nuevo mecanismo de designación de magistrados. La transformación de la Corte Suprema es considerada como determinante para la futura convocatoria de elecciones. Asimismo, ambas partes coinciden en recuperar el oro de las reservas nacionales congelado actualmente en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia del doble terremoto del 24 de junio pasado. Claro, lograr la independencia en el Poder Judicial es clave para esa transición democrática y también para pagar la reconstrucción de Venezuela. Y hay un primer acuerdo, decíamos, entre oposición y gobierno que queremos poner en contexto con la periodista Elizabeth Hostos en directo en Caracas. Ya te veo, Elizabeth. ¿Qué más se sabe de este proyecto, especialmente en lo que concierne al nombramiento de futuros magistrados del máximo tribunal venezolano? Sí, Jenny, un saludo para tu audiencia. Sí, en efecto, el gobierno interino y la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015 llegaron a algunos acuerdos, pero más que acuerdos sería más bien la ejecución del plan de los Estados Unidos para buscar la democracia en Venezuela. En este caso se acordó el cambio total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno interino pretendía solamente hacer un reseteo de 2 salas, la electoral y la constitucional. En este caso, Estados Unidos impuso su criterio y van a ser todos los magistrados que van a ser cambiados. En este caso, en el mes de septiembre va a iniciarse un nuevo proceso de selección de magistrados apegados a la Constitución de Venezuela, es decir, al menos 15 años de graduados de abogados, profesores universitarios, expertos en las materias constitucionales, legales, civiles, etcétera, y también que no tengan ninguna militancia político-partidista. Esto no se ha cumplido en los últimos años en Venezuela. Entonces, este proceso llevará a un nuevo TSJ en el mes de noviembre, según lo han comentado diputados de la oposición consultados por este canal. Jenny. Claro, entonces esta reforma apunta no solamente a la profesionalización de los magistrados, sino también a la independencia, una cuestión absolutamente importante. Es la reforma judicial, que es solo una de una larga lista de asuntos urgentes para la recuperación democrática de Venezuela, y también lo es la reforma del Consejo Nacional Electoral, del que todavía no se ha hablado. Pero ¿qué pasa, Elizabeth, con la exigencia de la liberación de los presos políticos, de todos los presos políticos? Sí, Jenny, son 2 vertientes. En relación con el Consejo Nacional Electoral, también se va a iniciar un proceso de sustitución absoluta de los 5 rectores del ente comicial. Se espera que este proceso se inicie en el mes de septiembre y para diciembre tengamos una nueva entidad comicial que llame elecciones en el año 2027 libres, abiertas y competitivas, con participación plena de todos los venezolanos que quieran ser mandatarios en este país. En cuanto a los presos políticos, según el Foro Penal Venezolano, son 371 ciudadanos, entre venezolanos, extranjeros, civiles, militares, hombres y mujeres que permanecen detenidos. Hubo decepción anoche entre grupos de defensa de derechos humanos porque no se mencionó ese tema en las negociaciones o en la mesa de acuerdo. Pero en este caso se supo que extraoficialmente en las mesas técnicas que soportan a las negociaciones sí está presente el tema de liberación de presos políticos, y la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Inora Figuera, señaló que en los próximos días, quizá el lunes, empiecen liberaciones selectivas de presos políticos, y la idea es que en diciembre no haya ni un solo detenido por razones de conciencia. Jenny. Esperemos se cumpla aquello en diciembre. Muchas gracias, Elizabeth Hostos en Caracas. Gracias a ti, hasta pronto. Y sucede en Europa y también en Alemania. Las olas de calor y la falta de lluvias han afectado al caudal de los ríos navegables. Sí, los ríos europeos se están secando. Prácticamente cada día que pasa el río más largo de Alemania, que es el Rin, registra mínimos históricos. Expertos aseguran que si la tendencia sigue, el río podría quedar entonces dividido en 2 y dejar de ser navegable, lo que representa una gran amenaza para la biosfera, pero también para la industria alemana en época de crisis. Decía el gran poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin que el Rin es el más noble de los ríos.
Una prolongada ola de calor y la falta de lluvia han reducido a mínimos su caudal, lo que plantea importantes desafíos para la industria alemana relacionada con el transporte fluvial. La semana pasada quedaron al descubierto pecios y restos de guerra, incluida esta bomba en la ribera del río, en Colonia. Ahora la navegación comercial por todo el Rin amenaza con ser imposible. El sector logístico depende de esta vía fluvial para mantener la eficiencia de las cadenas de suministro. Por supuesto, es una situación muy difícil. Estamos registrando niveles mínimos históricos tanto en el Rin como en el puerto, y eso nos obliga a afrontar enormes desafíos. Los medios de transporte alternativos tampoco ofrecen muchas garantías. Por ahora parece que la única solución es esperar a que llueva otra vez. Hemos llegado a un punto en el que estamos muy cerca de que nada funcione. En estos momentos es difícil hacer previsiones a largo plazo. Es probable que no podamos respirar tranquilos hasta mediados o finales de septiembre, cuando se espera que vuelvan lluvias mucho más abundantes. La amenaza de que el Rin se vuelva intransitable para la navegación comercial ya no parece una hipótesis remota. El ministro de Transporte de Renania del Norte-Westfalia reclama más fondos del gobierno federal. Los científicos ya advirtieron hace 20 años de que el Rin podría llevar muy poca agua o, en casos extremos, incluso secarse. Esos escenarios, que antes eran objeto de burla, amenazan con hacerse realidad. La crisis climática nos está golpeando con toda su fuerza y precisamente por eso debemos actuar para proteger el clima. Mientras las olas de calor y los incendios golpean Europa con fuerza, el Rin, una de las arterias de la industria alemana, se está quedando sin agua. Y el miércoles millones de personas, probablemente usted también, en Europa Occidental presenciaban el eclipse solar total y mientras miraban hacia el cielo, las cámaras de la Agencia Espacial Europea apuntaban hacia la Tierra para grabar el espectáculo. Y estas son las imágenes publicadas hoy tomadas desde el espacio. Se puede ver cómo la Luna proyecta una sombra sobre la superficie de España al pasar por delante del Sol, sumiendo algunas zonas del país en unos minutos de oscuridad. Aquí se lo contamos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Y hasta pronto.